Ahora que vimos estructura anatómica, te quiero hablar de otro tema muy importante y algo que deberías tener en cuenta al estudiar figura humana, que es el dibujo gestual. El dibujo gestual, contrario a estudiar estructura anatómica, que lo hicimos con figuras geométricas, se refiere a ejercicios que haremos tratando de replicar el movimiento de un personaje o de una figura de referencia. Entonces, a diferencia que lo que vimos anteriormente, utilizaremos curvas en vez de figuras geométricas. Este tipo de ejercicios no debería tomarte más de unos minutos al día, pero te aconsejo que lo realices todos los días de una manera constante y creándote el hábito de realizarlos, aunque sea por un par de minutos en tu jornada. Como por ejemplo, estos ejercicios que tengo aquí son usando una fotografía real de referencia y no me tomaron más de 30 segundos. Puedes hacer de 30 segundos o este por ejemplo de aquí fue de 10 segundos. Si te fijas, no se entiende muy bien la figura humana y está muy simplificada, pero la idea es tratar de captar el movimiento de la figura que estamos viendo. Te haré una comparación. Este es el mismo modelo de referencia hecho en 30 segundos. Y aquí el mismo modelo de referencia en 2 minutos. Me gustaría que tú escogieras qué intervalo de tiempo te acomoda para este tipo de ejercicios, pero yo te recomiendo que empieces con 30 segundos y luego pases a 2 minutos. La idea de poner un tiempo límite es que no te concentres demasiado en los detalles, sino que intentes entender el movimiento de la figura. A mí me gustaba mucho cuando empecé a practicar este tipo de ejercicios tomarlo como una forma de precalentamiento antes de comenzar una ilustración. Por ejemplo, me daba 30 minutos de precalentamiento haciendo este tipo de ejercicios de dibujo gestual y luego comenzaba con una ilustración. Los primeros ejercicios que hagas te quedarán no muy bien y los últimos que hagas en esos 30 minutos puede que tampoco te queden muy bien. Pero en ese medio de intervalo de tiempo puede que salgan unas poses muy buenas porque significa que estabas concentrado visualizando la imagen de referencia. Ahora pasaré a mostrarte cómo hago este tipo de ejercicios. Si bien aquí te estoy mostrando unos ejemplos que hice en el iPad, no recomiendo necesariamente hacerlo en el computador o en el iPad, ya que puedes caer en la tentación de hacer zoom y no ver la imagen como un todo. Así que recuerda que si lo haces en computador, no hagas zoom y trabaja con una brocha gruesa para que no te tientes en hacer detalles. Utilizando la misma foto de referencia que el ejercicio anterior, comenzaré a mostrarte cómo puedes practicar el dibujo gestual. Recuerda que para este ejercicio lo más importante es captar el movimiento de la figura. En este ejemplo, las proporciones no me han quedado bien del todo, pero lo importante es que te fijes siempre en el movimiento de la figura y que logres captar eso. Si te fijas, utilicé un trazo suave sin marcar demasiado la figura, sino utilizando curvas. Otro dato importante que te tengo que mencionar en este punto son las líneas de acción, que van muy de la mano con el dibujo gestual. La línea de acción es nuestra guía imaginaria que nos indica el movimiento de una figura, en este caso de una figura humana, vendría siendo la columna. ¿Dónde la pudimos ubicar aquí? De esta forma.
ubicarla en diferentes sitios donde tú sientas que hay movimiento en la figura, como una guía. Pero el desglose principal, más importante, siempre será la columna, al menos en una figura humana o en una figura viva. En este ejemplo, la línea de acción sería un poco de esta forma. Realizaré un segundo ejercicio. Recuerda que este tipo de ejercicios no debería tomarte más de un par de minutos. Lo importante, como te decía en un principio, es identificar el movimiento del personaje. Nuestra línea de acción en este caso será algo así. ¿Logras reconocerla? Estos ejercicios los he hecho de este tamaño, pero si te acomoda puedes hacerlos aún más pequeños. La idea es que captes el movimiento del personaje y yo sé que hay algunas personas que les incomoda dibujar en un tamaño tan grande. Recuerda que en estos ejercicios nos dimos un par de minutos, aproximadamente 2 minutos, y si quisieras hacer uno en menos tiempo, esta figura tendría aún menos detalle. Por último, quiero mencionarte sobre las proporciones y cómo puedes las proporciones de una figura humana real, aplicarlas a tu estilo de anime. Seguramente has escuchado que las proporciones generales de la figura humana corresponden a 8 cabezas, 7 u 8 cabezas. Traducido a mi estilo de anime, por lo general a mí me corresponden 6 a 7 cabezas. Esto que te estoy diciendo aplica generalmente a mi estilo personal de anime. Muchas veces puedo decidir dibujar 6 cabezas, como un estilo más cartoon o chibi. Si bien aquí puedes ver solo un boceto, se entiende que este estilo es un poco más cartoon o chibi de anime. Pero por lo general me guío por el ejemplo de la izquierda. Entonces te invito a que descubras en tu propio estilo de anime cuántas cabezas corresponden según las reglas de 8 cabezas de la figura humana realista. Ahora que entiendes figura humana, pasaremos a la siguiente lección en donde estudiaremos expresión en personajes de estilo anime.